lectura a un punto de acuerdo de la comisión que me voy a presidir, que contiene la propuesta de autorización para incorporar a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en adelante la Comapa de Nuevo Laredo, al programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos de descarga de aguas residuales para municipios y organismos operadores con responsabilidad solidaria del municipio de Nuevo Laredo. Visto el acuerdo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que dicho cuerpo colegiado somete a consideración del Ayuntamiento la emisión de un punto de acuerdo mediante el cual se propone la autorización para incorporar a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo al programa de regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descarga de aguas residuales para municipios y organismos operadores con la responsabilidad solidaria del municipio de Nuevo Laredo, de acuerdo a los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que la Carta Magna otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento. Además, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica propia. Segundo, que el artículo 49 de fracciones primera, segunda y décima, 50 y 51 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas establece la facultad que tienen los ayuntamientos de administrar libremente su hacienda, la cual está conformada por los rendimientos de los bienes que le pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establecen a su favor y de los ingresos y egresos derivados de las prestaciones de servicios públicos a su cargo. Tercero, que de acuerdo a los artículos 62 y 63 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, así como los numerales 68 y 69 del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, se nombrarán comisiones que vigilen distintos ramos de la administración pública y que se ocupen en dictaminar y proponer soluciones a distintas problemáticas de dicha administración. Cuarto, asimismo, en los artículos 64 y 70 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento de Nuevo Laredo, respectivamente, se establece el catálogo de comisiones que se nombrarán. Entre ellas destaca la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, siendo esta la encargada del tópico de cuenta, pues como ya se puso en el poder del presente acuerdo. En la especie se pretende que este cuerpo edilicio otorgue su autorización para adherir a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo Laredo al programa de regulación previamente citado. Quinto, en ese sentido, resulta conveniente destacar que el pasado 5 de noviembre de 2014 se recibió la solicitud citada en la oficina del presidente municipal mediante oficio signado por el contador público Delfino González Muñoz en su carácter de gerente general de Comapa, y que en su parte medular expone lo siguiente. Primero, la Comapa deuda a la fecha la cantidad de 54.215.510 pesos con 29 centavos a la Comisión Nacional del Agua, en adelante CONAGUA, por concepto del pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas de aguas residuales correspondientes al año 2013 y anteriores. Segundo, la suerte principal del adeudo es de 42.336.448 pesos con 44 centavos. La actualización es por 2.122.263 pesos con 69 centavos, y los accesorios ascienden a la cantidad de 9.756.798 pesos con 16 centavos, todo en moneda nacional. Tercero, los adeudos corresponden al periodo comprendido del primero al cuarto trimestre del año 2011 y el primer y segundo trimestre del año 2012, además del primero al cuarto trimestre de 2013. Por lo que corresponde a los adeudos del año 2014, en sus primeros, segundo y tercer trimestres, estos han sido pagados completa y oportunamente, en tiempo y forma. En virtud de los anteriores antecedentes, la Comapa desea adherirse al referido acuerdo, para lo cual se pone en consideración los siguientes beneficios del programa y sus requisitos. Inciso A. Con el primer pago corriente del primer trimestre del año 2014, realizado por derechos de aprovechamiento de agua y descargas residuales,
se otorgará una disminución del 100% por concepto de actualizaciones y accesorios hasta diciembre del año 2013. Inciso B. Con el segundo pago corriente del segundo trimestre del año 2014 y subsecuentes, se disminuirá gradualmente peso a peso del adeudo por derechos y aprovechamientos causados hasta el día 31 de diciembre del año 2013 y hasta su extinción. Además, se aplicará un 50% de disminución de la deuda por contar con dispositivos de medición volumétricos sin transmisión de datos a la Comisión Nacional del Agua. Como resultado de lo anterior, el adeudo por concepto de actualizaciones y recargos se reducirá automáticamente en el orden de los 11.879.000 con 61 pesos y 90 centavos a 0 pesos con 0 centavos, y el adeudo de la suerte principal de 42.336.448 pesos con 44 centavos quedará un saldo de 21.168.224 pesos con 22 centavos después del descuento del 50% por la medición en la extracción de agua. Perdón. Como ya se indicó, los pagos a la Comisión Nacional del Agua hasta el tercer trimestre de este año están al corriente, por lo cual el importe del adeudo final de 21.168.224 pesos con 22 centavos quedará saldado y con un saldo a 0 pesos 0 centavos al pagar puntualmente los derechos y aprovechamientos de agua y descargas residuales del año 2014 y subsecuentes. Una vez autorizada la solicitud de adhesión, el adeudo histórico no generará actualizaciones y recargos a partir del año 2014. La solicitud de adhesión o incorporación debe incluir el consentimiento expreso del municipio para que se retengan los recursos del Fortamun, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en adelante el Fortamun, en caso del incumplimiento de las obligaciones en materia de pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas residuales por parte del organismo operador a partir del ejercicio 2014. Por lo expuesto y efecto de adherirse al programa de descuento referido, se requiere la aprobación del ayuntamiento para que adquiera la responsabilidad solidaria en caso de un posible incumplimiento en los años subsecuentes de la Comapa al pago de sus obligaciones en materia de derechos y aprovechamientos multicitados. Esto mediante retenciones a los recursos del Fortamun, para lo cual el Consejo de Administración de Comapa aprobó en la sexta sesión ordinaria del Consejo de Administración celebrada el día 23 de octubre del corriente año su intención de adherirse a este programa y realizar la solicitud a este ayuntamiento. En este sentido, y atendiendo a la solicitud donde resalta el hecho de los beneficios del programa, resulta necesario otorgar la autorización por parte de este ayuntamiento para la adhesión de la Comapa a dicho programa, al ser una medida que habrá de continuar con el saneamiento de las finanzas de dicho organismo y que repercute en un ahorro muy significativo. Por ende, es necesario precisar que como requisito legal para la adhesión al programa de regularización se pide la responsabilidad solidaria del Ayuntamiento de Nuevo Laredo en caso de incumplimiento, otorgando como garantía la retención de los recursos del Fortamun en caso de incumplimiento en materia de pago de derechos y aprovechamientos de agua y descargas residuales.